Pues hola, buenas tardes. Empezamos la asignatura de terapia de conducta en la infancia, que como sabéis es una asignatura de cuarto que se da en el segundo semestre. Y bueno, mi nombre es Pilar Tomás Gil, para aquellos que pues, no hayáis coincidido conmigo, no me conozcáis. Voy a iniciar esta grabación con una introducción breve porque por calendario nos conviene impartir una clase. Hola, buenas tardes. Acabo de empezar. Nos conviene iniciar nos conviene hacer un poquito una introducción y después ya pasar a dar el tema 1 hoy, porque por calendario académico, si no nos va a dar tiempo de dedicar por lo menos una tutoría a cada uno de los temas que se imparten. Así, en conceptos generales, solo deciros bueno, que es una asignatura de segundo cuatrimestre, que se graba, que la podéis ver en directo o en diferido, que es los lunes a las 5:30 y que tenemos 12 tutorías, por lo tanto, como entran 12 temas, vamos a dar un tema por tutoría, vamos a intentar destacar lo más importante de la asignatura en cuanto a exposición, ¿vale? Y después, pues, aclarar los problemas o las dudas que podamos tener si los planteáis. Ahí tenéis los nombres del equipo docente. Una novedad es que hasta el año pasado la profesora era Comeche, este año han cambiado la profesora y eso ha repercutido en que también nos hayan cambiado el libro porque han sacado una edición nueva y los temas que vamos a dar no van a ser los mismos que cursos anteriores, ¿vale? Cambian, el primero y el segundo son iguales, pero a partir del tercero nos han modificado algunos, nos han cambiado y nos han quitado y por tanto tenerlo en cuenta por si alguien decide ver grabaciones de cursos anteriores o coger diapositivas de cursos anteriores que no se corresponderán este año con el temario que se da, ¿vale? Tenéis el aula virtual, en el aula virtual tenéis los objetivos y orientaciones para el estudio y también tenéis algunos temas y enlaces de grabaciones que el equipo docente ha dicho que va a ir incorporando y os va a poner en ese aula virtual. En cuanto al libro, lo que os decía, este año nos cambian la edición, es la del 2022, que es la cuarta, ¿vale? Tenedlo en cuenta a la hora de preparar la asignatura por si hay cambios importantes pues para ver y de todas formas, vuelvo a decir, repito y reitero, nos han cambiado parte del temario, por lo tanto los temas no se corresponden a los del año pasado. La evaluación sí que se mantiene, tenéis 60 minutos para responder 20 preguntas de 3 alternativas, ¿vale? En esta asignatura no hay PEC, por lo tanto no tenéis que realizar ningún trabajo o no se realiza ningún trabajo extra, sino que lo que se trabaja es el contenido en las diferentes materias que nos propone el equipo docente. Entonces, como os he dicho, una breve introducción. Otra cosa que os quiero enseñar que tenéis aquí colgada y que también os he puesto en el foro es el plan de acción tutorial. Ahí tenéis todos los temas que vamos a dar. Hoy empezamos por el 1, que es las características generales de intervención. Veremos la evaluación y trastornos de ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo, que no se veía antes, trastorno de ansiedad y fobia social, que este tema es diferente al tema pasado. La depresión infantil se mantiene, igual que el abuso sexual, y luego los trastornos de excreción también se mantienen. Y a partir de ahí problemas de sueño, problemas de la alimentación, problemas de conducta y el último tema, que es desamparo, ¿vale? Pues vamos a ver, tenéis el documento ahí y cada una de las tutorías, lo que vamos a ir viendo y cómo vamos a darla. Entonces yo, por aprovechar, me voy al tema 1, ¿vale? Y os explico un poquito, ¿vale?, los contenidos del tema 1. Lo que yo suelo hacer, y como los que ya me conocéis sabéis, es explicaros un poco los temas que teóricamente, ¿no?, aquello que incluye el libro, y pues hacer una pequeña o una aportación en lo que yo pueda del trabajo real con los niños. Como he dicho,
durante todos los años que llevo dando esta asignatura, que ya son bastantes, para mí es un lead manual muy útil porque lo que vamos a ir viendo en este manual realmente se aplica en el área de terapia de conducta, y si alguno de vosotros tenéis que trabajar tanto con niños dentro de una consulta o en una clínica, como con niños dentro de un colegio o cualquier tipo de trabajo que realicéis con niños, las aportaciones que veremos a lo largo de esta asignatura, yo os diría que son aplicables y que os van a servir a la hora de ponerlas en prácticas en el trabajo, especialmente, evidentemente, en el área clínica, pero sabéis que todo es pues trasladable a otras especialidades o otros ámbitos, ¿vale? Por lo tanto, hoy vamos a empezar con esa un poco introducción en cuanto a las características de esa intervención en niños, que como podemos suponer ya directamente no van a ser o no van a cumplir las mismas pautas que tenemos que cumplir cuando trabajamos con adultos, ¿vale? Entonces, es verdad que la terapia ha cambiado mucho, hay muchísimas aportaciones, hay muchísimo material, ¿vale? Porque ha habido una evolución en cuanto a los tratamientos dirigidos a los niños. Hasta hace 10 años, pues los tratamientos eran para adultos y yo os digo por mi propia experiencia que nos íbamos apañando en colocar o arreglar un poco esas propuestas y asumirlas o trasladarlas a los niños. Entonces, cada vez es verdad que hay más trastornos en la infancia y eso requiere que pongamos en marcha soluciones para ayudarlas, ¿vale? Y entonces ahí está el porqué de esto. A caracterizar esos tratamientos para poderlos aplicar a niños y hacerlos adecuados a ellos, que eso es muy importante, y buscar evidencia empírica, ¿no? Entonces, en este punto también soy reiterativa e insistente en que no valen en la psicología, como yo digo, experimentos con tratamientos que no son realmente los que se deberían aplicar a este tipo de problemáticas o a los problemas de los niños, ¿vale? Entonces ahí tenéis, y lo vamos a ver también a lo largo del curso, que hay tratamientos que tienen evidencia científica, evidencia empírica, porque se han contrastado y se ha visto que sus resultados son positivos. En psicología hay pseudo tratamientos, como vosotros sabéis, todavía en proceso, no quiere decir que no puedan ser buenos, pero no están evidenciados y, por tanto, el psicólogo que siga la doctrina o las pautas de una aplicación empírica debe huir de hacer experimentos con los niños y buscar aquellos recursos o aquellos sistemas que realmente muestren o hayan mostrado su eficiencia a la hora de trabajar con estos niños, ¿vale? Entonces ahí tenéis qué diferencia hay. La diferencia es el destinatario de nuestra intervención. Cuando estamos hablando de adultos, el propio adulto es el responsable de sí mismo, mientras que si hablamos de niños no estamos hablando de una persona que tenga responsabilidad, sino que estamos hablando de una persona que depende de como la responsabilidad de otros. Y luego están todas esas condiciones del desarrollo de esa terapia. Entonces, ahí hay comportamientos diferentes, evidentemente recursos cognitivos diferentes. Sabéis que yo imparto en esta casa todas las asignaturas de desarrollo, la 1 y la 2, y por tanto, a lo largo de esas dos asignaturas que son obligatorias y que hemos tenido que cursar, hemos visto cómo los niños van evolucionando, desarrollando y cómo van teniendo pues diferencias en cuanto a su nivel de desarrollo, en cuanto a la forma de pensar, la capacidad de pensar, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, todo eso hay que tenerlo en cuenta y adoptar ese punto de vista evolutivo para ubicarnos en la realidad del niño. No podemos hacer una evaluación, como veremos, de un niño que, pues, con una edad, exigirle cosas que según su desarrollo evolutivo todavía no puede tener o no puede realizar. Y eso en el transcurso de la terapia dirigida a niños tiene que ser una clave. Nosotros tenemos que ser capaces de identificar si el desarrollo es el adecuado para la edad. No si es adecuado, no, el adecuado para su
edad o su grupo evolutivo en esas características, ¿vale? Por ahí tenéis que lo mismo, la importancia de ese desarrollo evolutivo, la importancia de los cambios que el niño va a ir sufriendo ya de por sí a lo largo de todo el tratamiento que tengamos. Tener en cuenta que una conducta como una rabieta será correcta entre los 3 y los 4 años, mientras que no lo será a los 7 o los 8, y por tanto ese comportamiento tiene que estar ubicado dentro de esos parámetros que tenemos a la hora de estudiar la evolutiva y el desarrollo del niño, ¿vale? Y también dentro de ese propio grupo de edad que consideramos hasta la adolescencia, las grandes diferencias que va a haber en función de la etapa evolutiva en la cual se encuentren. Los niños, los adolescentes, van a tener diferencias significativas. Luego la especificidad situacional lo que nos dice es que muchas veces vais a recibir niños en consulta, bien derivados del colegio, bien que los propios padres se los traen, eso va a ser diferente, y que os van a contar que el niño en una situación como es el colegio tiene un comportamiento pues atroz, catastrófico, porque no hace caso, porque no cumple, porque tal, o porque está muy retraído, o porque depende del trastorno que tenga, cuando pues los padres a lo mejor nos van a decir que el niño en su casa no tiene problemas, no tiene dificultades y tal. Será labor nuestra hacer una buena evaluación, como veremos en el segundo tema, y diferenciar si ese trastorno es situacional. Hay una determinación ambiental en los comportamientos de los niños que nosotros tenemos que aprender a detectar en la evaluación ya de por sí, si hay discordia parental, si las pautas educativas no son coherentes y todo esto. Recordad que lo hemos ido viendo en la psicología del desarrollo. Luego, ese papel del menor, como decíamos, no es una persona autónoma que pueda tomar decisiones en muchas cosas, pues al final va a influir muchísimo el trato y el trabajo con los padres, y también el trabajo que podamos realizar dentro de consulta para hacer que a ese niño le motive, le interese, le pueda resultar gratificante el hecho de pues, venir a trabajar con nosotros, o el hecho de poder poner en marcha todo aquello que nosotros le vamos a ir explicando o sugiriendo a lo largo de la terapia, ¿vale? Entonces, esa relación terapéutica niño-terapeuta va a ser importante, ¿vale? De hecho, va a ser un factor predictor de los resultados, ¿vale? Y, por tanto, tendremos que tener en cuenta algunos factores que son importantes, como la relación que establecemos con ellos, la experiencia que tengamos a la hora de trabajar, que eso, pues cuando uno sale de la carrera, pues le cuesta, pero se va cogiendo, no hay que asustarse. Y luego la formación es muy importante, porque tener en cuenta, recordar todo eso del desarrollo, todo lo que conocemos, saber cómo funcionan los niños, es muy importante. Y yo os diría, por experiencia, que los niños son bastante rápidos a la hora de captar y de ver si le convences o no. De hecho, algunos, pues como sabéis, incluso nos ponen a prueba, ¿no? A ver este que me cuenta, o a ver esta que me cuenta, y si sabe y tal, y tú sabes que no sé qué, y entonces ahí juega un papel importante lo que sepamos. Nuestras habilidades terapéuticas, la cordialidad y la empatía con el niño, así como el ambiente en el cual lo recibamos y los estímulos tanto verbales como no verbales que podamos utilizar, ¿no? A veces con un niño, yo diría, si se ve muy bloqueado, a veces ponerlo a jugar es más, puede fomentar más una conversación, o que él nos conteste, que sentarlo en una silla y hacerle una entrevista estructurada, ¿vale? Y todo eso hay que un poco aprenderlo poquito a poco, e ir implementando pues formas de contactar, de pues eso, empatizar y tener esa relación con el niño, ¿vale? Hay una relación significativa entre el nivel de formación que tiene el terapeuta y la edad del paciente, cuanto a todos los resultados que vamos a obtener. También tendremos resultado cuando se trate de un problema más internalizado, con fobias, timidez, todos esos trastornos que vosotros ya conocéis, que se llaman internalizados. Y no hay diferencia cuando se trata de un trastorno de impulsividad, agresividad, que son los trastornos externalizantes, ¿vale?
Variables que el paciente, ¿qué espera ese niño de venir a hablar con alguien a la hora de que se le ayude o no? ¿Cómo funciona a nivel social? ¿Qué edad tiene? ¿Qué nivel de desarrollo cognitivo tiene? No es lo mismo un niño que tiene un nivel por debajo de sus capacidades o de su grupo normativo que uno que está por encima o uno que está muy por encima, ¿vale? La motivación de venir, porque recordad que muchos vienen porque nos los traen y entonces no saben muy bien para qué vienen, incluso eso puede crear pues que haya conflicto con el terapeuta, ¿vale? Y la naturaleza del problema que tengan. O sea, si ellos tienen un problema que ellos han detectado, porque a veces hay niños que les dicen a los padres de ir a hablar con alguien, de poder poner una solución, hay muchos no, pero no son reticentes, pero también los hay que vienen pues con un cierto sensación de rechazo. Por ejemplo, yo he tenido hace poquito una niña que venía diciendo que a la que tenían que llevar al psicólogo era una compañera con la que se discutía en clase, porque ella veía que el conflicto lo tenía con otra, pero que ella creía que era la otra. Entonces, un poco saber reconducir eso, saber llevarlo y explicarle pues cómo podemos manejar eso, ¿vale? Ahí tenéis un poco esa necesaria intervención de las terceras personas. En este caso hablaremos de profesores, hablaremos de los padres y de los adultos que conviven con ese niño e incluso de amigos o compañeros que tengamos que incluir. Como veréis, el nivel de implicación de los padres disminuye en función de que aumenta la edad del niño, evidentemente, y luego la consulta de los profesores, pues también porque ellos en realidad están mucho tiempo con los niños y son una parte importante a la hora de recoger información y de poder pues ubicar y describir el problema, al menos en la fase de evaluación es muy interesante, ¿vale? Entonces no hay una pauta estándar en cuanto a esto, en ocasiones los padres tienen más papel, los profesores, ahí no podemos saber el qué, ¿vale? Y ambos van a proporcionar información, pero también en este caso los propios padres van a ser agentes de cambio, es decir, cuando nosotros tenemos que modificar un comportamiento, como iremos viendo en todos los temas, muy importante siempre es qué hacen los padres, ¿no? Aquí es qué pautas educativas tienen, cómo se comportan, cómo responden al niño, qué nivel de intervención tendrán que hacer para que ese niño pueda modificar algunas conductas o desarrollar otras positivas de cara a algunas que él tenga. Por lo tanto, los adultos pueden incluso participar de manera, bueno, tendrán que participar de manera muy activa, ¿vale? También el tema de dónde vamos a trabajar, ¿no? En dónde se está produciendo el problema. O sea, nosotros en la consulta privada o en la consulta más individual, como es mi caso, pues es como más cómodo, más cercano, porque el niño tiene su lugar, su tal, pero claro, esa intervención tiene que salir de ahí, tiene que llegar a la casa, tiene que llegar a las aulas si es así, y por tanto se puede actuar en muchos escenarios y en muchos lugares, ¿vale? Entonces ahí tendremos en función de qué factores vamos a tener que trabajar, en función de la edad del niño, en función de la severidad del caso, en función de todas las posibilidades que nos ofrezca el medio. También tendremos que ser capaces de saber hasta dónde podemos tener ayuda o apoyo de esos padres o de esos compañeros o de esos profesores, y todo eso va a ser pues algo que nosotros en la evaluación previa tenemos que tener definido para la intervención. Entonces yo soy muy insistente y muy pesada a veces en el tema de la buena evaluación, el detectar bien el problema, el hacer pues una buena hipótesis de partida para poder hacer un buen tratamiento. Evidentemente, si nos equivocamos en aquello que creemos que tiene nuestro paciente, en este caso un niño, pues nos estaremos equivocando en la terapia que pongamos, o sea, eso está clarísimo, ¿vale? Entonces el colegio es un lugar donde se interviene muchas veces, sobre todo para los problemas de conducta que se suelen dar más en ese ambiente, conflictos entre iguales, la ansiedad y la depresión infantil y los trastornos de aprendizaje y todo el ámbito de trastornos de tipo académico y de rendimiento, ¿vale? Que son pues problemas que nos van a llegar a consulta, pero que en el caso en este caso,
pues no vamos a ver específicamente porque es un tipo de trastorno que se ve en otro ámbito, como es en el educativo, en psicología de la educación de tercero, por ejemplo, que también sabéis que lo imparto yo, veíamos más ese tipo de trastornos o de dificultades y encaminábamos más a esa orientación más educativa para dar apoyo a la hora de mejorar el rendimiento académico, ¿vale? Yo los datos y las cifras ahí las tenéis, no están para que yo las mire porque ya las tenéis, ¿vale? Entonces ahí tenéis ese papel activo que tenemos a la hora de trabajar con los niños, ¿vale? Porque vamos a tener que trabajar con el niño y con los padres, ¿vale? Entonces hay siempre un doble trabajo en cuanto a cómo mejorar esa formación, esa forma de llevar a ese niño por parte de los adultos que conviven con él, tanto cuando nos informan como cuando ponemos en marcha herramientas para el trabajo, ¿vale? Y lo mismo cuando trabajamos directamente con el niño y habrá que ver pues cómo encajamos ambos para que el niño pueda pues desarrollar los mejores recursos para afrontar la problemática que pueda tener, ¿vale? En función de ese momento en el que se inicia el problema o el trabajo con ese problema, ¿vale? Nosotros vamos a tener que hacer un trabajo diferencial con los padres y con el niño, ¿vale? En principio, al final, a los padres también tenemos que ayudarles, ¿no? Porque cuando llegan los padres con un niño que tiene un problema, por ejemplo, que no duerme, que se bloquea en clase y no saben por qué, que puede tener un trastorno del aprendizaje, pero no se ha detectado, pueden pasar muchas cosas, pues ahí yo siempre digo que vamos a trabajar también en lo que hacen bien y verles un poco y darles ese apoyo que necesitan, porque no suelen venir tranquilos, suelen venir nerviosos, alterados, pensando que ya han hecho todo lo que podían, porque lo han intentado o intentan a su manera, con sus recursos, acciones que igual no están dando el resultado que ellos esperan y también resolviendo todas las dudas o quejas que puedan tener. Uno de los problemas siempre es ese de yo ya lo he hecho, o sea, yo ya he hecho esto, ya he hecho aquello. Entonces nuestro trabajo será entender el por qué eso no está funcionando y matizar, ¿vale? Y durante el desarrollo también para que ellos puedan aplicar bien aquello que les enseñemos y nos puedan aportar información por registros, observaciones, etcétera, y pues ver un poco cómo podemos intervenir en el contexto, porque a veces nos creemos que hay un padre que hace una cosa y otro otra y al final no, porque el contexto es diferente o tal, y por tanto es importante que los padres se consoliden en ese trabajo o en esa parte de poner en marcha según qué pues, herramientas o técnicas que les vamos a explicar de modificación de conducta, desde reforzar, extinguir o todas las pautas que les podamos dar, que ya veréis la importancia que van a tener a la hora de trabajar con niños dentro de la terapia de modificación o de la terapia de conducta infantil, ¿vale? Entonces, la etapa, analizar las experiencias de cambio que tienen tanto el niño como los adultos implicados y asegurar la motivación, porque claro, el tema es cuál es su expectativa de cambio. A veces esperan que viniendo 3 veces el niño mejore un montón o no entienden las recaídas o no entienden que el comportamiento no se elimina de un plumazo, sino que se elimina progresivamente. Hay que enseñarles a valorar la mejora, porque si no, no reforzarán al niño, porque tal, ¿vale? Entonces, todo eso hay que ir preparando a los adultos del contexto del niño para que también ayuden a la hora de que el niño vaya integrando todo lo que tiene que ir modificando o desarrollando en otros ambientes, ¿vale? Entonces, ahí tenemos cómo tendremos que programar sesiones con los padres, supervisar cómo están haciendo ese refuerzo, ese castigo, ese tal, y también asesorarlos para que ellos puedan pues, funcionar mejor y todo eso en beneficio del paciente que va a ser el niño que tengamos ahí sentado con nosotros, ¿vale? Entonces, esa valoración del efecto terapéutico es un poco ir más allá del cambio de una sintomatología inicial y buscar ese beneficio generalizable, ¿no? Conductas que vayan más allá de lo que nos están pidiendo. Los padres van a venir, nos van a decir lo que ellos creen que pasa
nuestra tarea es evaluar lo que realmente pasa y poder pues hacer cambios en conductas o síntomas iniciales, pero también poder intervenir en variables que puedan estar relacionados con esos, de manera que influyan y mejoren y den más potencia a aquel trabajo que estemos haciendo, ¿vale? También los cambios a nivel familiar o ese impacto a nivel social de los cambios que estemos haciendo. Si un niño consigue relacionarse mejor con los demás, consigue pues esas habilidades sociales que a veces tienen en déficit algunos de los que vienen, pues eso va a mejorar su estado de ánimo, que va a influir en el cambio familiar, que va a influir en su estado emocional, que va, ¿vale? Entonces, ver un poco más allá y no quedarnos solo de, bueno, es que se pelea en clase, ¿vale? Pues vamos a valorar qué puede estar influyendo en que el niño tenga una conducta disruptiva dentro del aula, ¿vale? Y valorar todo, desde que sea puramente académico, ¿vale? Porque un niño con un trastorno del aprendizaje, por ejemplo, que yo he tenido recientemente, en realidad vino a consulta por tener explosiones en clase, que se peleaba con la profesora, que le decía que le dejara en paz, qué tal, y al final hemos descubierto pues hay una dislexia, un trastorno de la lectoescritura escondido debajo de un nivel intelectual medio alto, que claro, eso lo engaña, ¿vale? Y entonces hemos estado trabajando y claro, la conducta disruptiva ha disminuido en función de que ha mejorado su capacidad para trabajar a nivel de lenguaje, ¿vale? Por lo tanto, eso es un poco lo que os viene a explicar el libro ahí, ¿vale? Por eso ahí está también esos aspectos que tenemos que valorar en esta fase, ¿no? Valorar efectos terapéuticos que tienen también a nivel social, a nivel funcional, a nivel de síntomas, a nivel de, pues todo eso, impacto y repercusión social y todo esto, ¿vale? Y considerar todas las fuentes de información. ¿Que hay que tener a los abuelos? Pues se tiene a los abuelos. ¿Que hay que hablar con el profesor? Pues se habla con el profesor. ¿Que hay que ver al amigo no sé qué? Pues se habla con el amigo. O sea, eso sí que es una manera de trabajar que requiere que seamos capaces de integrar todas esas visiones, ¿vale? Entonces, ¿cómo es la demanda? La demanda es que nos hace la demanda una persona diferente a la que va a venir a consulta. O sea, la demanda suele ser o del colegio o de los padres. Raramente del propio niño, aunque os digo que yo también he tenido casos en los cuales el niño ha demandado buscar ayuda, pedir una solución o tal, y con los años y el tiempo que se va normalizando un poquito más el tema de ir al psicólogo, pues también hay niños que pues ya lo tienen más integrado, ¿vale? Ante esto tenemos que valorar quién decide venir y por qué decide venir, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre tenemos que tener en cuenta que a veces hay que legitimar, lo pone ahí, ¿vale? Legitimar el tratamiento. Si yo tengo unos padres que están muy enfadados porque su hijo hace según qué comportamientos, que dentro de su fase evolutiva, por ejemplo, son normales, pues hay que trabajar con los padres. El niño quizás no tenga que venir a consulta, ¿vale? Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que delimitar bien y, sobre todo, siempre pensar, y aquí en el libro os insiste en eso, y es algo que tenemos que tener como referente, si al niño le funcionará venir, porque un niño a lo mejor que presenta según qué tipo de conductas, haciéndole una programación a los padres, pues a lo mejor funciona mejor que trayendo al niño, ¿vale? Quita que los padres suelen querer que conozcamos al niño, evidentemente, que lo veamos, qué tal, pero hay que valorar, y es nuestro trabajo, el que se tenga o no que trabajar con el niño. Yo os diría que a nivel trabajo, la mayoría de veces conocemos al niño y lo vemos, pero hay veces que al final el trabajo puede ser con los padres, ¿vale? Entonces, un poco tener esa capacidad de que no todo niño que consulta a un psicólogo tenga que recibir un tratamiento psicológico. Para eso vienen, para que nosotros les digamos si tienen o no que hacer un tratamiento, si lo que les pasa realmente es un problema o no es un problema,
o si se puede solucionar con unas pautas, ¿vale? Un poco para que nos ubiquemos. No soy yo la que está diciendo que no hay que llevar los niños al psicólogo, soy yo la que está diciendo que el psicólogo tiene que ser capaz de discernir si al niño le va a beneficiar o no el hacer el tratamiento que los padres están solicitando, ¿vale? Entonces ahí tenéis esas cosas que van a precipitar que los padres vengan, es esos impactos adversos en el medio, conflictos familiares, conflictos en el colegio, quejas del colegio, disputas, etcétera. Las experiencias fallidas de los padres por intentar controlar, padres que llevan mucho tiempo intentando que cambie el conducta, ¿qué tal? Las sugerencias o demandas de los profesores que remiten al niño diciendo que no llega o que no cumple con lo que se espera para su edad y para su desarrollo intelectual, ¿vale? O otros profesionales de educación, de salud, familiares, que no sé, yo he tenido casos de niños que vienen y pues primos que los padres dicen, pues puedes hablar con Pilar, a ver si te puede ayudar con esto y tal, ¿vale? Entonces eso al final pues también es un punto por el cual nos van a llegar pacientes, por los propios familiares, ¿vale? Entonces, ¿cómo decidir la inclusión de esos destinatarios en el plan, ¿no? Ahí está la naturaleza del problema o la influencia de esas personas en la aparición y el mantenimiento del problema. Recordad que cuando, supongo que habéis dado en evaluación infantil, los registros y todo el tipo de la observación, ¿vale? Y hasta dónde pues un niño, si los padres están delante, tiene una conducta y si los padres no están, tiene otra, que eso es la situacionalidad esa de la que estábamos hablando, ¿vale? A ver cuándo aparece, si aparece más delante de otros adultos, delante de los hermanos, con los profesores, todo eso hay que situarlo, perdón, ¿vale? Entonces hay un cierto consenso en que hasta los 8 años la intervención tiene como objetivo introducir cambios en el comportamiento de los padres y los adultos, es decir, los niños entre 6, 7, 8 años, pues vamos a trabajar más con los padres a fin de que ellos modifiquen pautas o modifiquen formas de actuar ante el comportamiento de un niño para que el niño se estabilice y a partir de los 8 ese trabajo con adultos va a tener menos importancia y va a ser más importante trabajar directamente con el niño. Ahora pensad en la evolutiva, en el cambio cognitivo que se produce, en cómo ellos perciben esa situación y cómo van a poder trabajar ellos mismos en un contexto de aprendizaje sobre ciertas cosas que les vamos a enseñar. Y luego la cosa o la realidad es que a veces les enseñamos cosas que ellos no entienden que les estamos enseñando, ¿vale? Claro, eso es el juego, todo el mundo emocional, todo el mundo de solución de problemas, desde, ya veréis, pero desde hacer cómics con ellos sobre por qué no hay que pelearse o sobre solución de problemas, ¿no? Yo tengo la ruleta de los problemas, entonces vamos a ver qué problema tenemos y qué soluciones tenemos. Entonces, se hacen dibujos, no sé, eso es ya aprender a utilizar todos los recursos que tengamos aplicados a esta población, que no es la misma que una población adulta, ¿vale? Entonces ahí tenéis cómo esos adultos van a emitir juicios sobre los problemas y sobre la importancia, por eso vuelve a insistir en la importancia de legitimar el motivo de la demanda y ver si realmente esas conductas son objeto de tratamiento para los niños o hay que trabajar con los padres, ¿vale? Entonces, ahí está donde os pone la frase esa, no todos los problemas consultados ni todos los niños estudiados requieren tratamiento psicológico o lo que es igual, hay que ver si esa demanda psicológica de atención es necesaria, ¿vale? O simplemente es divergencia entre los padres o hay disfuncionalidad en los padres, ¿vale? Entonces ahí hay que trabajar. Yo he tenido un caso hace meses, ahora ya no viene, donde trabajé con un chaval que tenía 13, 14 años, donde principalmente ahí había unos padres separados desde hacía mucho tiempo y el niño que jugaba o hacía tal el comportamiento y se aprovechaba de esa situación y tal. Los padres no se habían ido a varios psicólogos, pero nunca se habían sentado juntos. Yo les invité a venir juntos o a no seguir la terapia, eso ya lo tendréis que decidir vosotros,
pero en este caso era evidente que aquí había un juego del niño, el niño era muy listo, tal, y entonces el hecho de que los padres vinieran, se sentaran y tal, provocó una modificación de conducta muy importante en el niño cuando ellos pudieron establecer esas pautas. Eso no quiere decir que siempre podamos juntar a los padres, ¿vale? Pero si se puede, a veces el efecto es un resultado bastante positivo, dependiendo, ¿eh? Vamos a tener muy claro que luego cada caso va a ser un mundo y vamos a ver cuándo sí, cuándo no, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces hay que ver hasta dónde solo tenemos que educar, dar información, apoyar, motivar, etcétera, y cuando hay realmente que hacer un tratamiento, ¿vale? Por eso ahí tenéis un poco que lo que buscamos al final es aproximación normativa, validación social, implicación y compromiso para que el niño esté más ajustado y adaptado al ambiente o a las características de lo que va a vivir y que no lo viva de manera negativa. Yo puedo tener un mundo muy bonito, pero vivirlo negativo. Si un niño lo vive así, pues también habrá que trabajar, ¿vale? Entonces ahí es como nosotros tendremos que ver qué trabajo realizamos, si es individual, si es social, si es pues de diferentes formas, ¿vale? Importante la influencia evolutiva, ya lo hemos dicho, pensar que los niños están en proceso de desarrollo, que no podemos coger y aplicar cosas que hacemos con los adultos, que hay que adaptarlas, que hay que saber qué capacidad tiene el niño. Un niño de 4 años no va a entender lo mismo que uno de 8 y uno de 8 no va a entender lo mismo que uno de 12. Por lo tanto, tendremos que ser capaces nosotros que hemos estudiado desarrollo 1, desarrollo 2, entender ese proceso evolutivo, ¿vale? Entonces, cada vez tenemos más conocimiento sobre esos hitos y cosas normales en cada edad, lo que estaría dentro de esa franja considerada. Recordad que siempre hay un desnivel o un desequilibrio no tienen por qué ser a los 5 años todos igual. Recordad que hablábamos de márgenes evolutivos, ¿vale? Pero también tenemos claro lo que es patológico, lo que puedes precisar que trabajemos con esos niños, ¿vale? Entonces, al profesional nos da también una pista lo que hay que trabajar cuando los padres nos lo comunican. Pues mi hijo no duerme, mi hijo tiene muchos miedos, mi hijo no come, mi hijo se pelea en clase, mi hijo no obedece, mi hijo, ¿vale? Pues ahí, claro, evidentemente eso va a ser un foco de atención, ¿vale? También realizar ese análisis funcional de la conducta, es decir, ver qué variables influyen en el comportamiento del niño. El niño no come cuando está en casa de la madre o el niño no come en la escuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro caso así que me viene a la cabeza era un niño que no comía nada en la escuela, un niño pequeño, un niño de escoleta, de estos de infantil, pero vamos, de 3 añitos y tal, que no comía nunca y no se comía las cosas en la escuela. La escuela nos decía que ellos siempre habían conseguido hacer comer al niño, hasta que descubrimos que el niño, cuando la abuela lo venía a buscar, le llevaba un mogollón de comida, pero vamos, galletas, golosinas, no sé qué. Entonces el niño yo creo que se mantenía, no comía por el refuerzo que luego tenía. Eso era una variable que estaba influyendo en que el niño, lo que era el puré de calabaza o el puré o los rollitos de jamón, no se los comiera, ¿vale? Pues ahí tenéis un poco también esas variables que pueden influir y que nosotros tenemos que ser capaces de detectar para poder intervenir sobre ellas, ¿vale? Entonces también, pues todo eso nos va a ayudar a ver pues el contenido de la intervención que vamos a tener que hacer, dirigida al niño, dirigida a los padres, dirigida a otros familiares, a contextualizar o normalizar una pauta conjunta, etcétera, etcétera, ¿vale? Que eso también nos va a pasar, ¿vale? Y luego esos patrones evolutivos no eximen de considerar esas diferencias, que era lo que os decía. No podemos pensar que todos los niños, porque tienen una edad, tienen lo mismo. Recordad que hay, pues las capacidades cognitivas se desarrollan de manera desigual, la naturaleza de los cambios del desarrollo tampoco es matemática, patrones, parámetros y criterios de todo el tema familiar, las pautas educativas y todo ese mundo de refuerzo, extinción, castigo que van a tener los niños y la importancia de los otros. En la infancia y en la niñez todavía tenemos una influencia importante de los padres, en la adolescencia nos vamos a ir más al grupo de iguales y al referente, ¿vale? Pues ahí tenéis que, como dicen los autores,
en los primeros años ese control ambiental del comportamiento infantil es determinante. Por tanto, en esos primeros años los programas basados en el manejo y control de la contingencia son más eficientes que luego más adelante, ¿vale? También pues aquellos entrenamientos en estrategia de control externo, extinción, refuerzo, tal, ¿vale? Luego, cuando los niños ya están fuera de casa, ya están más expuestos, pues ver qué buscan o qué programas podemos aplicar a la hora de modificar esa conducta. Y en la adolescencia, como sabemos, el control empieza a desarrollarse. Recordad el desarrollo prefrontal de esa parte donde se controla la inhibición del comportamiento, la toma de decisiones, la solución de problemas, y todo eso pues también hay que tenerlo en cuenta a la hora de aplicar, ¿vale? Entonces ahí tenemos recomendaciones, consultar cómo va la psicología del desarrollo, ampliar conocimientos sobre el desarrollo, conocer la patología del desarrollo, ser sensibles a esas terapéuticas que puedan ayudar a nivel individual, adoptar en el trabajo clínico una perspectiva sistemática donde veamos el contexto y el conjunto de la familia del niño, ¿vale? Ayudar a los padres y profesores a entender cuáles son las mejores pautas para ese niño y también cómo funciona ese niño. Padres que te vienen y te dicen que su hijo a los X años pues está haciendo no sé qué y tú le tienes que decir que eso es normal a esa edad y no pasa nada, mientras que si fuera otra edad no, ¿vale? Entonces también vais a tener muchas, igual dentro de una terapia más global, pues que un padre venga y te diga, bueno, pues que mi hijo ahora se sigue haciendo pis en la cama o tal, pues en función de la edad igual no es un problema o no tiene que ser, no tiene que formar parte de la terapia, ¿vale? Mientras que en otros casos sí, ¿vale? Entonces todo eso hay que tal. Y lo que pone ahí abajo, que es lo que yo os insisto y soy tal, es evidencia empírica del tratamiento que vayamos a aplicar. No podemos juguetear a, voy a ponerle en marcha a este niño una técnica de exposición cuando el niño tiene un trastorno fóbico o un problema de ansiedad o un problema más tal, ¿vale? Por lo tanto, adecuémonos a lo que tenemos de conocimiento, ¿vale? Luego, participación para profesionales es cómo vamos a preparar a todos esos aliados que vamos a tener, padres, profesores, hermanos y tal, en esa forma de actuar para mejorar pues, en la sintomatología o los problemas que pueda tener nuestro paciente. Los iremos viendo en los diferentes temas, ¿no? Cómo actuar en caso de una fobia, cómo actuar en caso de enuresis o encopresis. Y lo iremos viendo en cada uno y entender que ese entrenamiento evidentemente tiene que formar parte de nuestro trabajo. Nosotros no podemos estar con el niño todo el día, no podemos ejecutar según qué tipo de tratamientos que vienen más o que se controlan más externamente. Por lo tanto, los padres van a tener que ser nuestros coterapeutas o paraprofesionales, como los llama en el libro. Perdón, que me he saltado una. ¿Vale? Entonces, también el tema de las conductas que se manifiestan. Recordad que muchas veces nosotros tenemos conductas que no vemos, ¿vale? Pero que son la base de otras que están siendo manifiestas. Lo que os decía antes, el tema del niño que en clase se enfadaba con la profesora, le gritaba o tal, que en la base había un trastorno de la lectoescritura y por tanto hay que también ver esa sintomatología que se ve, ¿vale? Pero también que puede haber debajo. Recordar la especificidad situacional, la dependencia ambiental y toda esa conceptualización de los padres que ya vienen sesgados por creencias o expectativas en el niño, ¿vale? Un sesgo muy característico es como yo lo pasé mal, mi hijo lo va a pasar mal si hace esto, ¿vale? O como yo me veo a mí mismo reflejado en mi hijo. Pues siempre hay que insistir en que su hijo no es él y que las circunstancias no son las mismas y que la edad no es la misma, ¿vale? Pero bueno, todo eso también vamos a verlo a lo largo del curso, ¿vale? Entonces ahí tenemos cómo ellos hablan de sus propias etiquetas, juicios y descripciones y cómo pues hay que matizar, hay que preguntar, hay que insistir para que podamos definir bien el problema y no nos quedemos con bagatelas que no son buenas para la hora de trabajar. Por eso tenemos la observación, por eso tenemos los registros, por eso tenemos también contrastar esa información con la que nos aportan otros informantes como el colegio, como tal, ¿vale?
Entonces, ahí tenéis como ese técnicas siempre van a ser el control y manejo de contingencias y también pues todas las habilidades más cognitivas a la hora de trabajar con los adolescentes, ¿vale? En función de la edad. Vale, ahí tenéis un poco una guía de actuación, siempre valoración evolutiva, siempre predicción de éxito en cada caso, hasta dónde ese trabajo puede funcionar con el niño y hacia dónde creemos que va a ir mejorando, ¿vale? Y la valoración evolutiva y social de ese comportamiento, hasta dónde creemos que el niño tiene realmente un problema o es una anomalía o es realmente una característica de su edad y de su desarrollo evolutivo y no hay que hacer nada, ¿vale? Ahí están las desviaciones o desajustes o el estándar que podemos tener delante de nosotros, ¿vale? ¿Cómo podemos considerar ese comportamiento desviado o adaptado? Pues en función de la intensidad, la frecuencia y la duración. Eso lo tenéis que haber visto en cualquier sitio. Es la intensidad del comportamiento, que no es lo mismo un niño que se enfada que un niño que te destroza una habitación, que también los hemos tenido. La frecuencia, con qué frecuencia se enfada el niño, con qué frecuencia tiene ira, con qué frecuencia tiene miedo, con qué frecuencia y qué nivel, qué gravedad tiene, ¿vale? Y la duración. Claro, es que si un niño un día no come, para hablar un poco de alimentación, o un niño es de buen comer y de repente en una etapa empieza a comer peor o tal, eso no es un problema, pues es transitorio. Mientras que si se mantiene, pues puede ser un problema. ¿Qué base puede haber? Que le preocupa. Le preocupa estar grueso, le preocupa lo que le dicen los otros niños, le preocupa tal, o simplemente el niño está desganado por X. ¿Por qué está desganado? Porque está triste y bajo ánimo y tal, y podemos considerar una depresión, ¿vale? Entonces, todo eso es la sintomatología asociada que nosotros vamos a poder valorar y que nos va a servir para ver un poco por dónde vamos, ¿vale? Luego, configuración contextual del niño, siempre, hasta qué punto tiene amigos, hasta qué punto tiene una buena red social, ¿no? Y también en qué punto o determinación temporal se dan esas alteraciones, ¿vale? Porque ahí al final es siempre, a veces, en el colegio, en casa, en tal. Y los indicadores, todas connotaciones adversas que puede tener al niño, por ejemplo, que el niño deje de tener un buen desarrollo, que el niño tenga un deterioro de calidad de vida, que ese efecto de su comportamiento le vaya en contra en vez de a favor, ¿vale? Y entonces, pues eso, cuando empiezan a rebotarse porque no tienen hábito de conducta en el estudio, entonces empiezan a pelearse con los padres y empiezan a suspender. Al final es malo para ellos porque no estará rendiendo académicamente y entonces ya os digo yo que a los niños les importan las notas, ¿vale? Por mucho que ellos hagan como que no, cuando el día vienen con una nota buena te digan, ah, he sacado tal, ya ves que también les importa, ¿vale? Entonces, valorar todo ese contexto y todo ese mundo que están viviendo. Entonces, guías. ¿El problema que plantea el adulto constituye un problema para el niño? La gran pregunta es, a ver, ¿el niño tiene un problema o es el adulto? ¿Vale? ¿El problema es relevante para el niño en su ajuste? Recordad que siempre que habemos un trastorno en el DSM o en cualquier sitio, habla de una interferencia significativa en el comportamiento social, laboral, no sé qué, tal, ¿vale? Claro, al final, si a mí no me afecta, si no me produce nada, si tal, pues hay que valorarlo, ¿vale? Si hay factores médicos o psicológicos que pudieran estar en el origen, vamos a ver, a los niños hay que hacerles pruebas y tal. Si un niño no rinde en el colegio, pero no le han hecho revisiones de oído, revisiones de vista y tal, pues también hay que remitir para que se les hagan. Por ejemplo, yo en un periodo muy corto de tiempo tuve 2 casos y los 2 venían por el mismo problema, que en teoría era ansiedad, ¿vale? Era una niña y un niño. A la niña, que le hicimos la mandamos evidentemente a los 2 a hacerse pruebas médicas. La niña no le encontraron nada, al niño le encontraron una enfermedad en el estómago. Por lo tanto, ese niño no era una queja de ansiedad, pero tuvimos que reenviarlo para que hicieran, yo les digo, todas las pruebas del mundo mundial, ¿vale? Entonces, en ese mismo intervalo tuvimos 2 casos en el cual uno era médicamente justificado, el otro no, ¿vale? Por lo tanto, con la niña trabajamos, al niño se fue y le curaron la enfermedad, ¿vale? También especificar y describirse ese problema infantil, lo tenemos claro, tiene un nombre o es como muy difuso y no podemos especificarlo, porque ya, ¿dónde intervenimos si no hay una especificación? ¿Vale? Es necesario ese tratamiento, ¿vale? Hay ese punto para hacerlo
y si se lleva a cabo el tratamiento, ¿qué vamos a lograr con él? El niño va a mejorar, se va a sentir mejor, se va a generalizar a otros ambientes, tal, y ahí tenéis pues el proceso. Primero, cuál es el motivo que vamos a tener para trabajar y qué conductas lo motivan, cómo sacamos la información para hacer un buen análisis funcional de la conducta, qué está pasando, qué no está pasando, qué es real, qué es objetivo, hipótesis explicativa de lo que vamos a hacer, a diseñar el tratamiento, objetivos, técnicas que vamos a aplicar, evaluación de esos efectos terapéuticos y pues un seguimiento para poder pues consolidar todo eso, ¿vale? ¿Qué obstáculos tenemos? Bueno, dificultades, pues aquello que pide la impartición, aquello que nos hace percibir como que no es relevante el tratamiento o aquello que hace que la relación sea dificultosa, ¿vale? Al inicio hay dudas sobre la existencia del problema porque no sabemos si es una tercera persona la que nos está diciendo tal, y por otro también si se buscan fines administrativos o económicos. Ahí entramos en un terreno peliagudo, ¿no? Padres en proceso de separación que lo que quieren es que digamos que el otro es muy malo, sabéis que no nos podemos atender sin un consentimiento informado del otro adulto, que forman parte de eso, ¿vale? Que tenemos la práctica porque está por ahí que protege, que durante unos años eso ha sido una práctica que hemos tenido incorrecta los psicólogos, ¿vale? Por tanto hay que arreglarla, ¿vale? También el tema de la prevención, de la confidencialidad, cuidado, todos esos temas en niños también están ahí, son importantes, ¿vale? Y si se percibe pues una beca, una ayuda, un tal, pues todo eso tiene que estar ahí, no es lo común, no va a ser lo más habitual, pero puede pasar, ¿vale? También incertidumbre sobre la utilidad o eficacia de la intervención. Hay adultos que no creen en el psicólogo, que eso es una cosa que vais a ver mucho, que no entienden muy bien lo que vamos a hacer, que no están de acuerdo, que no lo creen, que tal, y a lo largo de la carrera vais a tener padres y madres que no van a entender tal, incluso te los van a traer pero no van a entender, con lo cual es un poco extraño, pero es una cosa que se produce, ¿vale? Y como que, o aquellos que no ven que su hijo realmente tenga los problemas que les decimos o que no estén de acuerdo con la propuesta o no se lo crean o lo que queráis, ¿vale? Todo eso os va a pasar. No eres mejor o peor psicólogo si te pasa eso, es una realidad que nos ha pasado a todos, ¿vale? Por ahí están esas inseguridades y expectativas erróneas sobre realmente tú me vas a ayudar o tal. De ahí que hablemos mucho del boca a boca en psicología, porque mucha gente viene porque a otro le ha ido bien o le has hecho una terapia y ha funcionado o has sentido que realmente le comprendías o tal. Entonces ahí es donde viene el trabajo, se consolida porque es por recomendación, recordadlo siempre que al final esto funciona así, pero que también es verdad que no solucionamos todos los problemas. Allí no vamos a hacer, no somos, como se diría, implacables o no sé, ahora no me sale. Vale, también impaciencia de los padres por cómo va, no está funcionando, es que tú tal, esto no lo estás trabajando, tal. Incompatibilidad de horarios, la disponibilidad temporal, temas económicos, profesores que imposibilita la dedicación exclusiva. Al final tenéis unas cuantas barreras que tenéis que tener en cuenta como, bueno, mira, no ha funcionado por esto y por esto, y al final, ya os digo, no somos infalibles, que era la palabra que buscaba, ¿vale? Entonces, el niño no puede, no se aviene a la relación, no creamos esa química que hay que crear, que puede pasar, ¿vale? O alguien que rechaza seguir nuestras indicaciones. Padres que te dicen que da igual lo que digas, que no lo vas a hacer. Yo tuve el caso de un niño que me mandaron de un colegio, estuvimos trabajando y el niño mejoró a nivel conductual, tal, pero el colegio me llamó y me dijo que sepas que la madre le ha dicho en el portal que le da igual lo que digas tú, que ella va a hacer lo que le dé la gana. Y tal. Bueno, no os preocupéis tanto, que si el niño ha mejorado y todo va mejor, pues hijo, eso lo vamos a encontrar, que hay una reticencia, ¿vale? Puede pasar, solo os lo pongo encima de la mesa, ¿vale? Entonces, dudas en cuanto a la continuidad, porque no vamos adelantando, porque no entienden que estemos trabajando una cosa y no otra, interrupciones,
etcétera, ¿vale? Al final todo eso se va a producir, ¿vale? Entonces hay ceses e interrupciones en contra de los criterios del terapeuta y también hay mantenimiento de terapia en contra de los criterios del terapeuta. Yo prefiero que lo sigas viendo una vez, no sé qué. Bueno, pues ahí están los criterios del adulto, que al final es el que te trae al niño, ¿vale? Y también pues 1000 cosas que pueden pasar a la hora de que ese niño pueda o no venir, y no depende de él, depende de otros, ¿vale? Recordad siempre el paciente que tenemos delante, ¿vale? Luego, ese seguimiento importante de ir viendo cómo va, de hacer pues un poco de distanciamiento, primero 1 mes, luego 2 meses, luego 3, para poder ver si ese comportamiento realmente se mantiene o se ha ido o no se mantiene, porque solo se mantenía porque el niño venía a consulta, ¿vale? Que ahí tenemos que a veces se eluden esas citas, ya no puedo venir, ya tal, ¿vale? Entonces ahí también lo puede pasar el seguimiento, se vea interrumpido, ¿vale? Y entonces, a partir de aquí es lo que hemos hablado de la eficacia de las intervenciones. Ahí tenéis tema de los metaanálisis, que supongo que los habéis estudiado, tema de la evidencia científica en cuanto al trabajo, niveles de apoyo, que lo vamos a ir viendo en el desarrollo del curso. Es un nivel 1 es una terapia que tiene un buen nivel, un mejor nivel de apoyo científico, es decir, se ha investigado y se sabe que funciona. Un buen apoyo científico, pero no el mejor, un nivel 2, nivel 3 moderado, nivel 4 mínimo y nivel 5 que carece de evidencia. ¿Cuáles tendríamos que aplicar? Pues el 2 o el 1 y raramente el 3, ¿vale? Porque hay que ver un poco. Entonces ahí tenemos como cada tipo de trastorno va a tener su nivel de eficiencia en cuanto al trabajo. La terapia cognitivo-conductual va a tener mayor evidencia científica en problemas de la infancia y la adolescencia. De hecho, todo lo que vamos a ver aquí es lo que tiene mayor evidencia generalmente y algunas cosas que todavía están en estudio, ¿vale? El TDA, tratamiento con más evidencia, el neurofeedback, el entrenamiento cognitivo-conductual y el entrenamiento en habilidades sociales no funciona. ¿Lo veis cómo lo va diciendo en el libro? Los que sí, los que no. De todas formas, como esto lo vamos a ver en cada tema, ¿vale? En cada tema que demos, pues ahí tenéis cómo se ve un poco esa aplicabilidad y esa evidencia científica en cuanto a los diferentes tratamientos a impartir en los diferentes trastornos, ¿vale? Y aquí lo dejamos porque ya no hay más tiempo, pero bueno, ahora hacemos una lectura tranquila, vemos un poco todo esto. Este tema es más introductorio para situarnos y entonces en cualquier momento, duda o problema que tengáis, tanto en la próxima clase me lo decís como lo vamos hablando tal. Pero vamos, es un libro bastante claro, fácil y que deja muy poco, creo, a la duda. Pero bueno, aquí está. Tengo un minuto. Si tenéis dudas, me las dejáis para el próximo día. Y seguimos. Pues nada, espero veros la próxima clase. Encantada. Y aquí estamos, a seguir. Gracias.